Bueno, muy bien. Entonces iniciamos este nuevo ciclo de videoconferencias grabadas. Hoy es 3 de abril de nuestra clase de metodología de la investigación, metodología y herramientas de la investigación. Y los temas que nos ocupan el día de hoy son los siguientes. El primero de ellos, vamos a socializar la película 12 hombres en pugna. Y luego avanzaremos acerca del motivo por el cual se decidió escoger esta película y su relación con el tema de trabajo de nuestro curso, para, digamos, ir iniciando este mágico proceso de aprender a investigar. Bueno, entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Me disculpan si me demoro un poquito porque yo también estoy en estos procesos de aprender. Ahí está viendo la imagen del Word. Sí, profe. Bueno, Sí, muy bien. maestro. Listo. Entonces, iniciamos. Bueno, es una película, voy a hacer un poco una introducción aquí. Sidney Lumet, el director. Henry Fonda, el actor principal. Esta es la realidad de Estados Unidos en 1950. Está en juego la vida de alguien. Ah, sí. Porque resulta que, recuerden que es el joven que está siendo cuestionado o siendo acusado de asesinar a su padre, ¿cierto? Entonces se trata de separar los hechos de la fantasía, porque aquí se trata de poner sobre la mesa, y justamente el jurado está en torno a una mesa de juntas, eh, en donde se van a poner en duda todas las cosas que, digamos, están siendo estudiadas. Listo. El motivo por el cual eh, decidí iniciar el curso con la observación de esta película es por el párrafo que sigue, respecto a la duda razonable. Entonces, la existencia de esa duda razonable va a permitir establecer la culpabilidad del acusado, ¿sí? Pero también la inocencia, ¿sí? Porque está en proceso de definir qué va a pasar con la vida de ese muchacho. Eh, para esto, entonces, el jurado debe ser consciente de la decisión que va a tomar, y ese veredicto debe ser unánime, o sea, los 12 tienen que estar de acuerdo o de que él es culpable o de que él es inocente. En caso de considerarlo culpable, entonces irá a la pena de muerte, que en este caso es la silla eléctrica, ¿no? Y no habrá posibilidad de pedido de clemencia. Eso tienen que, el que lidera la reunión hace la explicación respecto a eso. Entonces, aquí está el quid del asunto. La duda razonable muestra que la razón se impone, se muestra el arma más poderosa del ser humano, que es la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense que en torno a la mesa se reúnen 12 personas para que a través de la palabra definan qué va a pasar con la vida del joven. Entonces, esa palabra, digamos, es la muestra de esa razón, ¿sí? De la manera como se ha concebido dar respuesta a la mayoría de los interrogantes que el hombre ha encontrado. Se cree que la razón nos lleva a digamos, a esa construcción de esas respuestas a esos interrogantes. Y la duda es el motivo por el cual están reunidos, para establecerse si existe o no existe esa duda, y si existe, poderla superar, poderle dar respuesta. Listo, permite observar cómo se desarrolla el proceso de decisiones de los jurados. Entonces ellos tienen que previamente conocer el caso, estar muy bien informados, porque a partir de esa información que ellos tienen es que ellos van a tomar la decisión. Y en ese sentido, entonces esos argumentos deben propender por la búsqueda de la verdad.
En ese sentido, entonces, volvemos otra vez a conectarnos con el primer video que observamos en la clase, que fue la construcción social de la realidad, ¿cierto? O sea, cómo construimos entre todos esa realidad que tiene que ver justamente también con la construcción de la verdad. En ese sentido, entonces, los prejuicios juegan un papel importante en la toma de decisiones. ¿Qué son esos prejuicios? Digamos, esas verdades previas, ¿no? Lo que ellos creen que probablemente pudo haber ocurrido, pero ellos tienen que demostrarlo, no es solamente decirlo, sino demostrarlo y asumir las consecuencias de esas decisiones. En todo el proceso, lo obvio no siempre es tan obvio y eso pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana. Pareciera que eso obvio es ya inexplicable, o sea, ya es una cosa que se establece, ¿no? Pero resulta que el hecho de poner en duda lo obvio es lo que permite, digamos, la realización del juicio, porque en esa medida es que se va a resolver eh, eh, la vida del acusado. No porque mucha gente diga que algo debe ser así, todos debemos pensar igual. Entonces, tiene que ver con el video de la construcción social de la realidad. Entre todos la estamos construyendo, pero debemos ser capaces de cuestionar esa verdad que estamos compartiendo. De pronto, la gran mayoría la acepta por diferentes razones. De pronto, acepta para el caso, digamos, de nuestro contexto y de la actualidad, que los medios de comunicación están informando la verdad. Y si ustedes lo recuerdan, muchos de los medios de comunicación se disputan el derecho a comunicar la verdad o desean darse la categoría, buscan darse la categoría de quienes son los que tienen la verdad. Entonces, en ese sentido, eh, no todos pensamos iguales y debemos ser capaces de cuestionar esa verdad. ¿Cómo lo hacemos? Profundizando acerca de esa verdad e informándonos, ¿cierto? Para poder establecer, digamos, unos juicios, bueno, unos prejuicios y unos juicios, digamos, acordes a esa verdad que nosotros estamos viendo. Bueno, vamos a entrar en algunos detalles. Al culpable, digamos, se le supone un pasado conflictivo, ¿sí? Esos son como ciertos prejuicios que se establecen ahí en el diálogo de los jurados. Entonces, algunos dicen, es que él ha sido violento, ¿sí? Ya, ya también, digamos, ha recibido maltrato, su pasado ha sido conflictivo. Eso ya da pie a que haya reaccionado y por este motivo pueda ser culpable. Es más, hasta solo por el hecho del barrio también. El contexto Ya lo referían. donde se encuentra, correcto. En ese sentido, entonces, es más fácil entender las razones por las que sería culpable, ¿sí? Porque, digamos, lo que estamos diciendo, su contexto, su pasado conflictivo, digamos, de entrada, digamos, solucionaría la idea de informarse. Entonces es más fácil, digamos, aceptar lo que ya está comúnmente aceptado. Sin embargo, el hecho de tomar la decisión acarrea cierto miedo, porque, digamos, está definiéndose la vida del acusado, ¿cierto? Y los jurados, cuando ellos comienzan a hablar el uno con el otro, y eso nos pasa en nuestra vida cotidiana, están intercambiando su manera de ver la realidad y tratando de persuadir a los demás para poder hacerlos sus aliados. Entonces, esa decisión está sujeta a la aceptación de una mentira como verdad. Si le creemos a quien está exponiendo en ese caso, digamos, esos argumentos. Acuérdense que estamos hablando de la duda, ¿sí? Entonces, en esa medida es que tenemos que ir comprendiendo todo. O sea, qué es lo verdadero? ¿Y quién puede establecer lo verdadero? ¿Sí? Entonces, aquí la idea consiste en tener siempre presente el concepto de la duda. Bueno,
relación de eventos que son causa de otros, el trasfondo conflictivo del joven, causa-efecto. Eso ya lo habíamos visto allá arriba. Cómo se podía, digamos, eh, tener la idea de que sí, en efecto, mató al papá por esa manera como convivían con él, por el contexto donde provenía, por sus antecedentes. Y aquí hay un punto importante que es el tema del testimonio de la vecina, que se puede reconocer como una autoridad relevante o como una autoridad irrelevante para establecer, digamos, el veredicto final. Entonces comienzan a hacerse ciertas pruebas y ciertas preguntas para establecer si lo que ella está diciendo coincide con la verdad o podría ser verdad, para poder definir quién fue finalmente el que asesinó al padre. Me estoy acordando en este momento del caso del muchacho que murió allá en Bogotá hace unos años, se me olvidó el apellido de él, que hubo Colmenares. Colmenares, ¿sí? ¿Recuerdan cómo fue ese juicio? Que eso fue mediático. Comenzaron a recoger todas Sí, las total. versiones de los que estuvieron, de los que no estuvieron, hacer una investigación criminalística, el seguimiento de los celulares, cómo aparentemente se levanta una verdad y cómo los otros tienen que desmentirla, y entonces buscan testigos, buscan evidencias, y finalmente, digamos, como tal, hay personas que quedaron libres, ¿sí? Pero no se puede establecer lastimosamente. Apaga el micrófono, por favor. Apaga el micrófono para que no entren esos ruidos, por favor. No se ha podido establecer con exactitud qué fue lo que pasó. Bueno, entonces ahora vamos ya llegando a la pregunta, ¿por qué hemos escogido esta película en este momento del curso Metodología y Herramientas de Investigación? Entonces vamos a dar respuesta. Dice, la investigación es el proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre que cambian constantemente. Esta es una definición dada por un profesor de la universidad que publicó un libro de apellido Monge en el año 2011. Entonces, fíjese cómo es de interesante esa definición que él da de investigación. Es un proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla. Bueno, nosotros acá estamos hablando de una investigación educativa. En el caso de la película, esa fue una investigación enfocada hacia el derecho, ¿cierto? Hacia lo jurídico, que tiene un trasfondo pedagógico, por eso la estamos aprovechando. Los conceptos y las herramientas, digamos, las herramientas conceptuales, pues van a ser similares, pero no iguales en el caso de la investigación educativa. ¿Sí? Solo esta película nos sirve para comprender cuál es la relación que hay con esa duda y cuál es la relación que hay con el proceso de investigación. Entonces, como estamos hablando de la búsqueda de la realidad, ¿cierto? Del conocimiento de la realidad para poderla explicarla, comprenderla y transformarla, y entonces es necesario saber ante todo, y este digamos que ya es como un aporte, digamos, cómo es que vamos a enfocar aquí en el curso de metodología y herramientas de la investigación este proceso mismo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese mismo proceso está incluido toda la construcción de significado que nosotros hacemos de manera individual y colectiva. De eso se trata, ¿sí? Nosotros cuando vamos a investigar, lo que vamos justamente es investigar qué significado le hemos dado a esa realidad. ¿Para qué? Para poderla explicar, para poderla comprender y para poderla transformar. ¿Sí? Quiero que quede esa parte bien clara. Entonces, todo este proceso de investigación inicia con la identificación de un problema y una pregunta de investigación, que sin duda tiene que ver con qué significado se le da a cierta parte de la realidad, ¿cierto? De eso se trata para poder ir dando con lo que ya hemos
mencionado. Poner en duda tiene que ver con el primer paso que se realiza en el planteamiento de un problema de investigación. ¿Sí? Fíjense que si eso lo vamos a hacer, vamos a ver algunas preguntas de investigación. Esa pregunta de investigación tiene que ver con poner en duda eso que queremos estudiar. ¿Sí? Entonces, por eso ya estamos encontrando el sentido de la película. Poner toda realidad en estado de extrañamiento. Esa palabra es muy interesante. O sea, salirnos de lo cotidiano, lo que aparentemente ya está explicado, ya está comprendido, ya está transformado, ponerlo en cuestión, ponerlo en signo de interrogación. En la medida en que somos capaces de poner eso en signo de interrogación, o sea, de estar en estado de extrañamiento, podemos ver y poner en duda lo que está a nuestro alrededor para volverlo tema de investigación. Se trata entonces de la necesidad de la búsqueda de los porqués. Ustedes recordarán cuando fueron niños y si tienen niños ahora a su alrededor y han compartido y van a seguir compartiendo cuando ustedes sean docentes, ellos generan muchos porqués. ¿Mm? ¿Por qué el avión no se cae? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué ocurre de esa manera y no de otra? Y a veces son preguntas que lo dejan a uno como pensativo, ¿cuál sería la respuesta? Pues digamos que ese es el origen de la duda. ¿Mm? En la medida en que lo ponemos en cuestión, podemos encontrar respuestas. Aquí yo Sí, tengo señor. una definición que me parece muy buena de Descartes que dice, jamás admitir como verdadero cosa alguna que no sepa con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y comprender en mi juicio sino lo que se presenta tan claramente y nítidamente que mi espíritu no lo pueda negar. Sí, nos vamos a dar cuenta ahora más adelante que este tema de la verdad y de la razón necesitamos cuestionarlo y más desde las artes, ¿sí? Digamos, es esa búsqueda de encontrar respuestas nos tiene que llevar incluso más allá de comprender que solo desde la razón las podemos encontrar. No es algo fácil de comprender, realmente no es fácil de comprender, pero aspiro a poderles ir explicando ahora cómo puede ser ese proceso para irlo, digamos, justamente comprendiendo. Muy bien, entonces dice que el curso propone que estos dos procesos, explicación, comprensión y transformación de la realidad e identificación de un problema y una pregunta de investigación, estén mediados por todo el proceso de construcción simbólica que realizamos a diario. Pues nada menos y nada más, muchachos y muchachas, que lo que hacemos nosotros a Profesor, diario, ¿sí? perdón por la interrupción, pero dice que en el chat hay dos compañeros que no pueden ingresar, o sea, están intentando ingresar, pero dicen que necesitan una solicitación. Ya, listo, ya le di, Sí, ya le di, muy profe. bien. Ya le di, ya le di. Que me concentré aquí en esto y ahora no sé cómo volver. Sí. Bueno, me siguen entrando. Lo que pasa es que cuando se comparte pantalla yo dejo de ver la imagen de todos. Entonces por eso no había visto esta parte. ¿Ya? ¿Están viendo el Word? Sí, señor. Listo, entonces ya sé que cuando suene la campanita, entonces me toca volver allá a la imagen de las cámaras para poderle dar permitir. Muy bien, entonces estamos Maestro, hablando, qué cierre el pena. micrófono. ¿Sí? ¿Aló, maestro? Es que, Sí, sí, sí. maestro, yo quería, precisamente en la parte que se me estaba hablando sobre el tema de los artistas, Sí, ¿sí? O sea, el hecho de que a futuro seamos artistas pedagogos, que ahorita se está manejando mucho esa forma de decirlo, a las personas
estamos estudiando artes para la pedagogía. Entonces, yo tenía el tema de la subjetividad, precisamente porque el artista es a partir del sentimiento también, ¿cierto? O sea, no solamente el hecho científico de ver las cosas como pasan, sino que también el artista o la persona muy sensible artísticamente, así sea para profesor, siempre lo subjetivo se le va a meter por delante, o sea, va a ser una barrera bastante grande si no se tiene como ese entrenamiento de ver lo objetivo. Sí, bueno, esa parte la vamos a ir trabajando, pero está bien el aporte de Sandra. Entonces, lo que acontece es que quien está, todos estamos, bueno, ahí sonó la campana, quiere decir que alguien llegó. Listo. Todos estamos, y sigue la campana. Muy bien. Entonces, todos estamos inmersos en nuestra capacidad sensible. Todos vivimos en ese mundo. Bueno, y voy a aprovechar entonces para hablar de Descartes, ya que allí el compañero hizo mención de una cita de él. Y eso ya lo habíamos hablado en clase, recordarán ustedes la frase célebre de Descartes cuando decía que pienso, luego existo. Entonces, ¿por qué? Porque todo desde ahí ha comenzado o fue comprendido que solo existimos cuando pensamos y pensamos cuando razonamos. O sea que existimos solamente cuando razonamos, ¿sí? Y resulta que la razón es apenas una parte de toda nuestra capacidad eh, de conocimiento, de generación de conocimiento que nosotros tenemos. Imaginémonos cómo hacemos para pensar, porque a nosotros nos llega una información y esa información la captamos a través de los sentidos. Si no fuera por los sentidos, no podríamos estar en comunicación con el mundo exterior, digamos. Sería muy difícil, ¿sí? Entonces, a través de los sentidos, nosotros podemos construir pensamiento. O sea, la información que nos llega a través de los ojos en este momento, a través de los oídos, eh, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto. Esto todo lo construimos y lo volvemos pensamiento. Pero no es que nosotros somos pensamiento y los sentidos están aparte. Así lo había comprendido Descartes, pero ahora ya se comprende de manera diferente, porque nosotros construimos pensamiento solamente en la medida en que somos sensibles. Por eso digo que en este caso todos tenemos esa capacidad sensible. Lo que pasa es que hemos creído que somos en esencia razón y que el mundo solo se puede construir a partir de esa razón. Y hemos dejado de lado esa parte sensible. Por eso el arte tiene mucho que aportarle en la construcción del mundo, porque a través del arte se trabaja en lo sensible. Y fíjese cómo a partir del arte se pone en evidencia lo que para otras personas o para otras disciplinas no es tan evidente. El arte le corresponde poner en evidencia y a lo mejor poner el dedo en la llaga, ¿cierto? De manera artística, por supuesto, para poner en evidencia esos problemas. Lo que para otros, digamos, sería como andar en la cotidianidad, ¿cierto? Y dejar pasar esos problemas que en el caso del arte son evidentes. Bueno, avanzamos. Entonces decíamos que ¿cómo logramos esa explicación, esa comprensión y transformación de la realidad? ¿Cómo logramos identificar esos problemas y esas preguntas de investigación? Pues lo hacemos a diario a través de la construcción simbólica. ¿Y qué son los símbolos? Entonces vamos a estudiar dos autores. Uno, Katia Mandoki dice que los símbolos son hábitos de pensamiento y acción, de percepción y significación, rituales en la vida cotidiana y convenciones en la comunicación que se van asentando como sentido común y sentido en común, sensus comuns, hábitos de pensamiento y acción, de percepción y significación. Eso es lo que hacemos a diario, hacer ese intercambio de símbolos a través de las acciones y de los pensamientos, a través de la percepción y de la significación.
todo el tiempo lo que estamos haciendo es eso, cuando hablamos con una persona, cuando establecemos una relación con un objeto, en todo momento estamos construyendo simbólicamente nuestro mundo. Esa es la definición que da Katia Mandoki. Y Ángel Maya dice, no son objetos sino formas expresivas de las relaciones entre los humanos, de ellos con cualquier otra especie, con la Tierra y con el universo complejo. Ah, perdón, eso lo dice Noguera. Repito, no son objetos sino formas expresivas de las relaciones entre los humanos, de ellos con cualquier otra especie, con la Tierra y con el universo complejo. Los símbolos son formas expresivas mediante las cuales nos relacionamos los seres humanos con otra especie, con la Tierra y con el universo complejo. O sea, ahí estamos definiendo la vida. En la medida en que estamos intercambiando símbolos, estamos definiendo la vida, nada más y nada menos. El mapa abstracto, ¿sí? O sea que el celular sería como un símbolo entonces. El celular es un medio por el cual intercambiamos los símbolos. Es como ahorita el Ya. computador, es un medio, ¿sí?, que nos está Sí. colaborando para podernos comunicar a través de la voz hablada e intercambiar estos símbolos que yo estoy manifestando en forma de pronunciaciones que hago con mi lengua, con mi boca, con mis labios, con mi garganta, con mis cuerdas vocales, todo lo que permite la generación de la voz. Pero lo más maravilloso de esto es que ustedes me comprendan y que yo los comprendan, porque estamos generando un sistema de significación, de construcción simbólica a partir de todos estos vocablos, estas palabras que yo estoy pronunciando. Entonces, ahí, en cada momento que yo me estoy comunicando, estoy intercambiando símbolos, ¿sí? Porque cada sílaba, cada unión de sílabas forma palabras, cada unión de palabras forma frases, cada unión de frases forma párrafos, cada unión de párrafos forma textos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me permite a mí, digamos, lo que dice la autora, relacionarme entre humanos, como lo estamos haciendo ahora, con otras especies, con la Tierra y con el universo. Bueno, ya con otras especies no me podría comunicar con el lenguaje hablado, lo hago con mis gestos, ¿cierto? Con mi acción, digamos. ¿Sí? En la medida en que yo puedo cuidar la Tierra, si respeto la vida de un árbol, ¿sí?, si reconozco que estoy inmerso en un universo, en un cosmos que hace parte de mí en cada célula de la que yo hago parte. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué dice Ángel Maya respecto a esos símbolos? Dice, es el mapa abstracto que organiza la experiencia técnica y social. El logos está íntimamente ligado a la tecne, tal como lo entendieron los griegos, para quienes el logos significa al mismo tiempo acción y pensamiento. Mire qué interesante. Es el mapa abstracto. El mismo Ángel Maya habla de una red de símbolos. Esa red de símbolos es esta manera como nos comunicamos. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esa comunicación? Entonces, a través del logos. Y el logos es la razón, la que hace parte de la construcción del pensamiento, digamos, el pensamiento, unido a la técnica, que es el hacer, relacionado con la construcción de herramientas. Y esas dos cosas entonces dan origen al proceso de significación que se hace a través de la acción y del pensamiento. Entonces, vamos mirando la intención de lo que queremos construir, y es que solo hacemos investigación y podemos construir una metodología de investigación y comprender las herramientas de investigación si sabemos que lo que vamos a investigar es la manera como hemos construido simbólicamente el mundo. Es eso lo que se quiere decir, ¿sí? O sea, en últimas, lo que vamos a investigar educativamente es cómo nos hemos construido simbólicamente, cómo es que se ha hecho evidente ese intercambio de símbolos. Por eso es que estamos haciendo esta parte introductoria. Y vamos a leer otros autores que definen el símbolo rápidamente. Dice, sistema de valorización de la sensibilidad y la afectividad. Claro, en una palabra está manifestándose uno la sensibilidad propia y al mismo tiempo como si lo hace con afecto o lo contrario, con desagrado, con violencia al comunicarse. Bueno, el sentido de nuestra conducta o los sentidos envuelto e implicado en nuestro comportamiento.
lo que nosotros confortamos, envolvemos, implicamos, es un espacio y no un espacio cualquiera, sino el espacio perfectamente cualificado, el contorno distinto y distinguible que constituye exacta y precisamente nuestro territorio y que nos determina a ser exactamente el individuo que somos. El símbolo lo cargamos nosotros, muchachos. Nosotros lo llevamos a cuestas, cada uno de nosotros, como individuos y como sociedad, a la hora de manifestarnos abiertamente, lo que nos estamos manifestando es simbólicamente. ¿Mm? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo con relación a las personas que andan en moto y lo hacen en la noche sin ninguna luz prendida, ni las de stop, ni las de atrás, ni las de al frente. O sea, que uno va manejando y de repente le apareció y no se lo llevó porque, mejor dicho, mi Dios es muy grande, pero ellos no les interesa nada, no les interesa estar conectados con el mundo en el que viven, ellos son únicos, es el ego en su máxima expresión, porque ellos creen que no necesitan ser vistos y ellos tienen el poder suficiente para andar como sea. Esa podría ser una interpretación. La otra es que como son seres que no tienen un destino, digamos, definido, andan como a la deriva, entonces el mismo hecho de estar sin luz, lo están diciendo, no tienen la luz digamos, en su mismo cuerpo, no son capaces de reconocer como importante que la moto esté prendida con la luz para poder que los demás lo vean y no lo atropellen, porque ellos se creen únicos y especiales sobre la faz de la tierra que no necesitan ser vistos, no tienen la luz que ellos requieren para poder ser reconocidos. Eso para poner un ejemplo de que nosotros cargamos el símbolo en cada comportamiento, en cada palabra que nos expresamos, incluso si no hablamos. Fíjense que si alguien se nos acerca con una determinada cara, sabemos si está triste, sabemos si está alegre, sabemos si está preocupado, sabemos si está enfermo, ¿sí? Con solo la expresión de la cara, incluso con la expresión de las manos, el caminar, a veces ese caminar encorvado, ese caminar arrastrando los pies, tiene que ver con algo de tristeza, con algo de depresión, con algo de fracaso, muy Sí, diferente a aquí. Todo eso, o sea, nosotros comportamos el símbolo, lo llevamos, es lo que dice parte. ¿Sí? ¿Va a decir algo? no, no, profe, que es verdad lo que usted está diciendo. Bueno, dice, realidad que está oculta detrás de la cotidianidad o de lo obvio. Volvemos al tema de lo que hablamos con el mito. Está en la punta del iceberg, ¿cierto? El símbolo sería como la punta del iceberg. Y debajo está todo lo que lo soporta. Bueno, signos, Maestro, sí, qué pena. Pues también hay un autor, Mircea Eliade, que precisamente él habla precisamente de todas esas cuestiones del pasado que hacen que las personas, ¿sí? Se acomoden como a esa ley natural del ser, de si es natural hacer esto, los demás también lo hacen, entonces es ley, o sea, lo natural es ley. Entonces, por lo tanto, pues también eso influye en cuanto a todo lo que simbólicamente se muestra. Y como es común al comportamiento, pues obviamente se va a tener como algo natural. Cuando pensamos diferente en el caso del ejemplo que usted pone, hay muchas personas que pueden decir, sí, como lo que usted dice, es el ego, ¿cierto? De esa persona que se cree en esa posición muy cómoda, pero también está el hecho de que las otras personas le den como esa complacencia, ¿sí? Porque están rodeados muchas veces de los temas de los sistemas económicos, por ejemplo. Porque su merced puede decir, no, es que es una persona que tiene un ego muy grande y cree que las calles son para él, listo. Pero va a haber la otra persona que va a decir, no, es que él no tiene plata para arreglar la moto y anda así. Entonces, siempre bueno, sí, también, uno tiene se toda va a la razón. encontrar esas cosas y entonces cuando comienza a tergiversarse desde la misma información y comienza otra vez la cadena y la rueda de la justificación y la no justificación. Sí, Sí, profesor, también puede ser, sí, diga. la compañera tiene razón en algo porque pues me pasó alguna vez en la vida que pues tenía una moto
y necesitaba hacer una vuelta, pero la moto tenía dañada la luz de adelante y no tenía plata cómo arreglarla. Entonces Sí, de pronto la necesidad de yo salir a hacer esa vuelta me obligó a salir así en ese momento, ajá, pero pues conscientemente, ¿no? Conscientemente lo que podía pasar y como, o sea, y poniendo como unas barreras de pronto de no ir a estrellar a alguien o que me con vean con algo, precaución. entonces, con precaución. Ujú. Entonces, como es que la compañera tiene razón en lo que ella está diciendo en ese sentido. Sí, sí, todo eso cabe dentro de lo que estamos tratando de reflexionar. Pero ¿qué pasa cuando la persona maneja a toda velocidad, incluso así, sin ninguna precaución? ¿Sí? Ah, ¿Y bueno, qué pasa? eso sí ya demuestra otra percepción. Ya es otra percepción. ¿Qué pasa con aquella persona que no, que es consciente de que, bueno, sí, no tuvo plata, ni quiere hacer ver que tenga plata, no, ni quiere reconocer que algún día va a tener plata para poder arreglar la moto? Y entonces ya se queda como algo de la misma cotidianidad. O sea, ya ni siquiera ya después se acuerda que la moto está sin luz. ¿Qué pasa con aquellos incluso que quitan la farola? Hay motociclistas que quitan la farola, ya ni siquiera tienen la farola. Es más, andan con motos que están prohibidas, porque ya hay Sí, motos de un cilindraje que están totalmente prohibidas y todavía andan todas destartaladas y todo encima de ellas. ¿Qué pasa con aquellos que pagan para que les den, para que les arreglen la moto mientras que pasan la revisión tecnomecánica? Hay lugares donde prestan las cosas, las alquilan para que vayan y muestren que supuestamente ya quedó la moto o el carro al día y resulta que es por el momento mientras que vaya a la revisión porque ya después van y devuelven todo y la moto queda tal cual. sí, Entonces profe, sí. ya ahí entonces está cargando es el símbolo de la corrupción. De cualquier manera, de todas maneras está cargando el símbolo, bien sea Es de por una parte o de la otra, está cargando un símbolo. Eso es lo que queremos reconocer en este caso. no, profe, porque al hacer eso usted que, bueno, primero pues lo de la corrupción lo que está diciendo. Y segundo, pues que al andar así, o sea, le está importando también nada a la vida de los demás. O sea, Correcto. solamente es primero él, segundo él y tercero él. Entonces lo demás en este mundo no valemos nada, entonces tampoco es así. Sí. Ahora me hace acordar, Lenin, para poner otro ejemplo, los semáforos acá en la ciudad, ustedes saben, los motociclistas, la gran mayoría no lo respetan, porque no reconocen en la norma la posibilidad de que uno tiene, la norma es un consenso social, un acuerdo social. Cuando esté en rojo, usted tiene que parar porque los demás están en verde y ellos tienen la posibilidad de circular. ¿Qué pasa con los de las motos? ¿No? Ellos se creen dueños y señores de la carretera y algunos, bueno, algunos pasarán mirando por lado y lado a ver si al menos corre el riesgo, pero hay otros que ni siquiera miran, es que están en rojo y pasan es a toda velocidad. Entonces, de todas maneras, están cargando el símbolo ellos mismos, el símbolo de la muerte incluso, ¿sí? El símbolo del irrespeto, el símbolo de la irresponsabilidad, el símbolo de la deshonestidad, el símbolo de que no le importa la vida, de que no le importa a los demás, que venga lo que venga, que se la están jugando, incluso el símbolo de la libertad, lo que se ha comprendido como libertad. ¿Sí? Que todo vale, el símbolo de Ah, que todo vale. sí. ¿Mm? Maestro, Sí, también, también hay otra, o sea, no sé, o sea, hay puntos y contrapuntos, porque por sí, ejemplo, ahorita a mí en enero me entregaron mi pase para moto, ¿sí? Y yo manejo mi moto y yo ando con mi chaleco de aprendiz todavía, yo no me lo quito, yo no me lo quito hasta no completar al menos 100 horas andando en la moto, porque sí, digamos que aunque eso no está reglamentado, mi autocuidado me dice, si tú no eres experta manejando y tienes tu pase, entonces voy a avisarle al otro atrás que, ojo, conductor principiante, aunque eso es para un carro. Y a mí no me importa, a mí me miran y en la universidad hay que, ay, el chaleco, sí, pero es mi vida. claro, eso El ya, símbolo ya, para, ese símbolo para mí es el respeto para el otro, porque yo exacto. estoy consciente de que yo no estoy ducha en la moto ni nada de esas cosas, pero también le estoy respetando su vida. ¿Y qué pasa? Ujú. La mayoría de la gente de las motos en tierra caliente, no solo en Neiva, en tierra caliente, son personas que han aprendido en sus casas. Y el solo hecho de ir a una escuela y que solamente le pongan el dedo el huellero, es que yo sé manejar y yo ya me sé todo, y demuestran que tienen esa capacidad,
eso significa de que son muy confiados, pero también son analfabetas transitorios. Bueno, exacto. Lo que estamos llegando como a un acuerdo es que de alguna u otra manera cargamos el símbolo. Eso es lo que nos está diciendo Pardo. Nos comportamos. ¿Por qué? Porque llevamos el símbolo a cuesta. Cualquiera que sea, diferentes símbolos estamos representándonos a nosotros mismos en todo momento. Bueno, dice aquí, realidad que está oculta detrás de la cotidianidad o de lo obvio, signos, acontecimientos, maneras de pensar, habitar, construir, mapa abstracto que organiza, eso ya lo leímos, vestido social, soporte básico de la producción y la reproducción cultural, entidades vivas que hablan, transmiten su sabiduría, señalizadores de los misterios desentrañables del espíritu, lo que estamos hablando, objeto que señala a un sujeto, se nos emplaza a una más profunda conciencia espiritual más allá del nivel del sujeto y el objeto. Bueno, eso lo vamos a ir aclarando poco a poco con lo que sigue. ¿Qué es el mundo simbólico? Si estamos hablando de los símbolos, entonces, ¿qué es el mundo simbólico? Entonces, aquí Ángel Maya nos dice, es toda la rica experiencia del hombre que recoge en el lenguaje escrito, oral o artístico las múltiples facetas de la experiencia cultural. Es el extenso mapa dibujado por una cultura para orientar los caminos individuales. Sin esta orientación de la geografía simbólica, el individuo no tendría posibilidad de acceso a las condiciones de vida más elementales ni podría recorrer los complejos y muchas veces peligrosos caminos de la experiencia cultural. Mire lo que está diciendo este autor tan interesante. Recapitulemos. Es toda la rica experiencia que recoge en el lenguaje escrito, oral y artístico, lo incluye, que conforma la experiencia cultural. Es un mapa dibujado en la imaginación, todo eso lo estamos construyendo en nuestra imaginación, que orienta los caminos individuales, y eso se hace a través de la educación, ¿no? Y bueno, y del diario vivir, el compartir, la tradición oral. Sin esta orientación de la geografía simbólica, porque él está hablando de un mapa, el individuo no tendría posibilidad de acceso a las condiciones de vida más elementales. No tendría posibilidad de acceso a las condiciones de vida más elementales, ni podría recorrer los complejos y muchas veces peligrosos caminos de la experiencia cultural. Imaginémonos este ejemplo. Un indígena que ha estado por muchos años en la selva, que tuviera la oportunidad de llegar a una ciudad como Bogotá y que se encontrara de repente con ese cambio que él sentiría al ver el contraste de la naturaleza al de la ciudad. ¿Cómo sería su relación con los demás y con la propia cultura construida al interior de la ciudad? ¿Podría comunicarse? ¿Podría, digamos, relacionarse con los demás y con lo que acontece en su nueva realidad? Como depende del contexto. Si nunca ha visto, por ejemplo, la civilización, pues va a ser como si fuera otro mundo. O sea, sería algo nunca antes visto, pero pues es como depende del contexto, porque pues si hablamos de que, bueno, sé que puede, pero pues sabe que hay otra civilización, entonces sería, ¿qué pienso? Sí. Yo me imagino la cara de ese indígena primero de sorpresa, de ver. Imagino que sería como tratar como un niño, si tendría inocencia y desconocimiento. Y tendría la labor de tratar de entender, ¿cierto?, lo que está viendo, sobre la base de lo que él tiene construido. ¿Quién va a hablar? Yo lo tomaría, lo simplificaría con que se chocaría un poco. Pues colocando mi ejemplo, si yo me choqué que vivo en un pueblo y llegar a Neiva, pues me imagino él que viene como de un ambiente completamente diferente, una cultura también. Claro, habría un choque, ¿cierto? Realmente tendría un choque. Ahora, pensémoslo más, no tan extremo, pensemos
pensemos en, por lo menos, en mi caso personal, tengo una edad, digamos, diferente, o sea, bueno, tengo una edad que puede doblar fácilmente a una persona que le gusta, ¿cómo se llama ese tipo de música donde se golpean, dan círculos y se dan patadas y algunos incluso tienen Eso se llamaban espuelas? pogos. Eso ¿Cómo? es como con el rock o el Ajá, metal, ajá, Eso el es metal. entonces hacen pogos. death ¿Pogos? metal. Imagínense ustedes, ¿cómo? ¿Quién habla? Bueno, imagínense ustedes, en el caso personal, eh, verme yo en la situación de querer interactuar con un grupo de esos. Para mí es algo incluso hasta traumático, ¿sí? De ver que entre ellos son capaces de golpearse, De golpearse, sí. y no es molestando ni digamos digamos como haciendo apenas el ensayo, como una cosa así de chanza, no, es que es en serio, es que se lastiman, pues es que tienen incluso hasta espuelas en las botas y la gente entra a esos círculos sabiendo que entran a eso. Entonces, ahí nomás, mire, si yo no estoy con esa geografía simbólica, con ese mapa dibujado que ellos han construido como comunidad, como cultura Profe, rock, metal, pues yo no voy a estar en las condiciones para compartir con ellos. Y a lo mejor voy a estar en riesgo, como dice aquí, de que de pronto alguien me lastime. O sea, si yo me hago cerca, quiere decir que estoy aceptando lo que está ocurriendo. A lo mejor Sí, alguien me empuja y me mete ahí y resulto yo en medio de todo ese poco de patadas y de puños y de empujones y quién sabe qué otras cosas, porque yo no voy a comprender qué es lo que está pasando ahí alrededor de ese rito, profe, de ese movimiento. profe, y tengo como un pensamiento también como dividido, ¿no? De que así uno llegue y se meta en medio de todos ellos y usted lo haga, nunca va a poder conectar con ellos, así usted lo haga bien porque han sido como criados en contextos diferentes. Entonces, para mí, ellos tienen como formas de pensar también totalmente diferentes a de pronto al contexto de nosotros, que fue un tiempo diferente. Ujú. Entonces, yo pienso que nunca va a haber Sí, conexión. sí, sabe que también me estaba acordando como ejemplo cómo enamoraban nuestros padres o cómo enamoraron nuestros padres y nuestros abuelos a sus esposas, a nuestras madres y a nuestras abuelas. ¿Con qué música? Para hablar del término musical, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando por vez Música de primera mis labios te besaron, bajo los arrayanes que estaban tan floridos, unas aves volaron, ¿sí? Ese tipo de pues esa música, que tú son para Ay, yo quererlas. ajá. Y miremos qué está pasando hoy en día con todo el fenómeno reggaetón, con todo el fenómeno incluso del vallenato. Claro que el vallenato no es tan directo. Propiamente digamos el ejemplo del reggaetón para encontrar los contrastes. ¿Sí? Entonces mire cómo ese mundo simbólico ha cambiado radicalmente. Radicalmente ha cambiado. Y sin embargo, pareciera que fuera como lo cotidiano, como lo normal, como que a lo mejor algunas mujeres jóvenes piensan que es que así las tienen que enamorar, porque ya ellas ven que el mundo se hace de esa manera Lo y naturalizan. sí lo naturalizan, y el hombre también. Entonces, hoy en día es normal, digamos, dedicar canciones. Uno en los estados de WhatsApp, en internet, encuentra que se dedican las canciones. Y a lo mejor se ha pensado que la vida consiste en justificarnos en la relación amorosa con otra persona. Y como en esa búsqueda del complemento, de la famosa media naranja, y como que ese es el máximo fin, digamos, en cierto momento de la vida, encontrar en el amor, en la compañía de otra persona, digamos, ese complemento para poder encontrar sentido a la vida, para poder tener la compañía y para poder vivirla, ¿sí?
Ahí estamos hablando de eso, de construir ese mundo simbólico. Bueno, muchachos, hay muchos ejemplos. Vamos avanzando, ¿vale? Les voy a proponer que lean este párrafo que sigue y me regalen 10 segundos y ya regreso, ¿vale? Léanse este párrafo que está acá y me dicen, y hablamos sobre eso. Me dice qué piensan y hablamos ahora sobre eso. No lo alcanzo a leer. ¿No lo alcanza a leer? No, está muy pequeñito. Pues que estoy del celular. Ah, bueno. ¿Ahí mejoró? Por ahí ya. Sí. Sí. ¿Quién lo quiere leer? Pero ¿Quién lo quiere leer? compañeros, ahí se ¿No puede tocar la pantalla y se puede ampliar. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice, ¿por qué se habla de una crisis civilizatoria? ¿A qué nos referimos cuando decimos que está en una crisis de la totalidad de los símbolos? La separación profunda, ruptura en el mundo de las ideas y en el mundo de las apariencias. El mundo de las agestesis y el mundo del logos. El mundo de lo sensible y el mundo de la razón. El mundo de la psiquis y el mundo de la polis. El mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza. El mundo del espíritu y el mundo de la corporalidad. Contiene el dolor de la vida expresado en crisis ambiental, como crisis civilizatoria. Crisis de la totalidad de los símbolos de nuestra cultura, incapaz de asumir y respetar su emergencia de natura, de las tramas de la vida, y al asimismo tiempo empeñada en dominar y someter todo lo existente para los fines marcados por la lógica del desarrollo y el capítulo global. Materia, energía, tiempo y espacio. Bueno. ¿Cómo les fue? Bueno, entonces dice así, retomamos, dice, ¿por qué se habla de una crisis civilizatoria? ¿A qué nos referimos cuando decimos que esta es una crisis de la totalidad de los símbolos? Entonces, fíjense que aquí aparece un término nuevo y eso lo trabajamos en clase, la crisis civilizatoria. ¿Qué es eso de la crisis civilizatoria? Pues muchachos, estamos hablando de una crisis que está representada en una escisión. ¿Y qué es una escisión? Es una separación, ¿sí? Una división. ¿Entre quiénes? De cultura, profe, ¿no? Una ruptura. ¿Entre quiénes? ¿Entre qué, mejor dicho? Entre el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. El mundo de la aiestesis y el mundo del logos. El mundo de lo sensible y el mundo de la razón. El mundo de la physis y el mundo de la polis. El mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza. El mundo del espíritu y el mundo de la corporalidad. Contiene el dolor de la vida expresado en la crisis ambiental como crisis civilizatoria, crisis de la totalidad de los símbolos de nuestra cultura. Ese es el quid del asunto, muchachos. Crisis de la totalidad de los símbolos de nuestra cultura. Incapaz de asumir y respetar su emergencia de natura, de las tramas de la vida y al mismo tiempo empeñada en dominar y someter todo lo existente para los fines marcados por la lógica del desarrollo y del capitalismo global. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando de que ese mundo de los símbolos que hemos construido nos ha separado, digamos, o hemos construido esa separación, ¿sí? ¿Desde cuándo? Incluso, imagínense, desde Platón,
Desde Platón comenzó esa ruptura. Nos hemos separado de la naturaleza. Ese ha sido el gran problema inicial. Nos hemos creído por fuera de la naturaleza, no hemos comprendido que nosotros dependemos de la naturaleza y somos naturaleza. Y como existe esa separación, entonces hemos originado una crisis ambiental, mire, la que hemos estado viviendo, que ahora ha mejorado porque estamos encerrados, nos estamos cuidando, ¿sí? Y entonces ha disminuido un poco, pero realmente la crisis civilizatoria está unida a esa crisis ambiental y a la vez es una crisis de la totalidad de los símbolos de nuestra cultura. La manera como hemos construido esos símbolos ha dado para esa crisis ambiental, que no ha sabido comprender que hacemos parte de la trama de la vida. Profe, pero yo creo que hoy en día todo eso ha cambiado, como le comentaba yo una vez en clase que usted me estaba hablando Sí, de, bueno, no me acuerdo de qué era. sí, Yo le comenté que todo esto que usted está hablando es más como esto lo hacen como los medios, ¿no? Como las redes sociales, como la televisión, como la radio. O sea, entonces todo el mundo está como basado en eso para que o sea, no sé cómo explicarlo. sí. A ver si le puedo comprender. Lo que dicen los medios es lo que nosotros intercambiamos a diario también. Por eso, Exacto. por eso lo que escuchamos en la radio, en la televisión, en la internet, en todos los medios de comunicación, es lo que nosotros después estamos contándole al vecino, a la vecina, a la mamá, a los amigos, a los familiares, ¿cierto? Porque lo oímos y lo replicamos. ¿Cómo? Sí, señor. Mentira, poner el ¿Cómo? televisor. ¿Cómo? Maestro, Que hay que dañar el televisor. Ah, maestro, bueno, hasta ya no sé, pero al menos hay que cuestionar lo que se dice en la televisión. Sí, Sandra. maestro, precisamente este párrafo me hizo Sí. recordar mucho una película que se llama La Brújula Dorada. Ujú. No sé si de pronto algunas personas lo han visto, y es el hecho que se usa la palabra escisión para Ujú. separar, en este caso de la película, la realidad de un niño, que es Sí. su magia representada con un ser animal que siempre está con él hasta adulto, y la separación de un mundo globalizado en donde necesitaban coger los niños y cortarle por medio de una malla eléctrica esa relación de la naturaleza con el niño para hacer, según ellos, mejores seres humanos más fuertes y mucho más objetivos y todo este tema. Y precisamente ese párrafo me lleva a esa película en el sentido de esa de ese trauma que se está generando en este momento en las generaciones, precisamente. Sí, sin duda, todo lo que compartimos a diario, incluso así de manera hablada, hace parte de lo que escuchamos de otros. O sea, nosotros cuando hablamos de lo que hemos hablado con nuestros grupos. Y los que pertenecen a esos grupos hablan de lo que han escuchado hablar a otras gentes que hacen parte también de esos grupos. De alguna manera nos vamos como agrupando, pero al finalizar nos reunimos todos los grupos y entre todos construimos esa realidad. Uh-huh. Es que, profe, es que hoy todo está relacionado como con el mundo de la moda, ¿no? O sea, si se puso de moda algo, entonces lo que la televisión sabe que eso es lo que le va a producir dinero a ellos y televidentes. Entonces, eso es lo que vamos a producir porque, pues, si producimos algo que no está en este momento, entonces nos vamos a ir el rating bajo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de profe, que yo salía aburrido, yo me miraba algunas novelas, pero o sea, duró como 5 años que todas las novelas eran puras novelas de narcotraficantes. Uh-huh. Narcotraficante y narcotraficante. Entonces, eso llegó un momento que como que ya uno como que ya, uy, no, ya, ¿en qué estamos? O sea, solamente eso. ¿Qué ejemplo pueden tener los hijos de mis hermanos o mis sobrinos, o los hijos de nosotros? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Entonces yo pienso que es más todo como por lo que ha puesto de moda los medios, las redes sociales, todo, que está pasando esto. Correcto. Profe. Y, ¿sí?
Bueno, es que yo también estudio comunicación social y pues digamos que sí, es real que los medios de comunicación tienen un poder grande sobre la sociedad y todo, pero digamos que el problema de las personas es que siempre hay comentario, como dice el profesor, yo lo escuché acá y lo comparto acá, sin nosotros comprobar. Incluso nosotros, antes de que empezara toda esta pandemia del coronavirus, nosotros estuvimos estudiando la enfermedad cuando recién empezó en Asia y esa parte, entonces nosotros sabíamos que el coronavirus, pues, o sea, los síntomas, sabíamos de muchas cosas y sin embargo escuchábamos en los medios sociales muchas cosas distorsionadas de la información real de lo que es el coronavirus, de la enfermedad, de muchas cosas y empezaron a crear mucho pánico y todo eso. Y realmente, bueno, lo que voy es que la gente come siempre entero y pues no todos los medios de comunicación se interesan en que haya una información eficaz y una información imparcial, sino siempre, como decía mi compañero Luis Calderón, creo, que decía que al acomodo. Entonces yo por eso siempre trato de que uno tiene que leer muchas cosas, muchas fuentes y comprobarlo. Y decir como de, bueno, o sea, si esto pasó, ¿por qué estará pasando? ¿Qué es? ¿Realmente viene de un murciélago? ¿Realmente lo creó el mismo ser humano? ¿O es cuestionarse todo lo que nos presentan en nosotros en la realidad y en la vida? Porque Muy, puede que la realidad esté distorsionada. muy Y bien, pues, Laura. Bueno, Sí, mire, sí, mire que lo que está diciendo Laura tiene que ver con la manera como iniciamos todo esto. Es que la película... apague el micrófono, por favor. Bueno, Profe, le pido un permisito, se me descargó el celular. bueno, esté pendiente cuando subamos el video. Ok. Gracias. Esto también, hay cosas que pasan por la historia colectiva, por ejemplo, lo que decía mi compañera, esto, que por ejemplo, los murciélagos, pero por ejemplo, pues con el miedo que la gente empezó a matar murciélagos, Sí, que había salido una noticia por ahí, la gente se volvió loca, entonces empezaron a matar también a las mascotas, yo como que primero verifiquen las cosas, pero, o sea, primero se da como un pequeño medio y ya después la gente lo esparce y ya todo el mundo, pues, se ataca a eso, ¿no? es cierto. Iba a decir esto, de lo que ha dicho ahorita Laura. Fíjense que el inicio de la clase fue hablar de la relación que encontrábamos acerca de la película con el tema de trabajo de nuestro curso y lo conectamos por el lado de la duda. Y Laura decía de la necesidad de poner en duda la información que recibimos e informarnos entonces de diferentes fuentes para saber, al menos para tener sobre la mesa varias opciones para comprender esa realidad. Pero lo que hace la mayoría de la gente es sentarse frente al televisor y pensar que solo ese medio de comunicación en determinado momento está transmitiendo la verdad y es una verdad incuestionable y digamos es la verdad oficial y les creen y aceptan que esa es la verdad y no hay otra verdad. Intente usted explicarle otra manera de comprender la verdad y lo verá que se lo puede echar hasta de enemigo. ¿Por qué? Porque se ha construido todo ese mundo simbólico que le permite estar muy fuerte y de cierta manera no permite que sea puesto en duda justamente, en signo de interrogación, porque ya ha sido construido y la persona por el contrario lo que hace es protegerse en torno a esa manera como ha comprendido la realidad. ¿Sí? Y mire que yo, por ejemplo, en geopolítica, esa materia a mí me gustó muchísimo porque al principio, aunque yo decía, Dios, o sea, va a ser un poquito complicado, al final yo entendía muchas cosas porque nos enseñaron a dudar de todo como desde tantos puntos de vista, desde ver tantas guerras, de ver tantas cosas y no decir, bueno, o sea, ¿por qué empezó la guerra entre Estados Unidos y esto, Ah, bueno, es que este lugar tenía mucho petróleo, mucho esto, ah, bueno, y entonces uno sacaba conclusiones muy buenas y uno decir de lo mismo de dudar de tantas cosas,
uno saca lo que tal vez puede ser real y lo que uno, o sea, por los hechos y por las cosas, por las cosas que llegan a pasar, uno comprueba que son cosas que no es lo que se presenta en la historia muchas veces o en la televisión, porque hasta la historia muchas veces es distorsionada y uno empieza a decir, bueno, tal vez esto, esto sucedió fue más por esto que ni por lo que presentaron. Ujú. Me estaba acordando Sí, es ahora que del mago. lo que dice, lo que dice la perdón, profe, lo que dice la Sí, compañera tiene mucho sentido, ¿no? Siempre detrás de todo esto hay como unos intereses. Desde el que va a formar, por ejemplo, una guerra, hasta los mismos canales de televisión, no, nosotros le pagamos al canal para que no presenten estas imágenes o para que no hagan esto. O sea, siempre hay intereses de por medio. Exacto. sí, muy bien. Me estaba acordando ahorita del mago, que le vende a uno la idea de una ilusión, ¿sí? Y mientras que él está con esta mano mostrando su truco y eso, con la otra mano está preparando, bueno, realmente el truco. Aquí está haciendo, digamos, Subas bajo como la la, manga. exacto, como aquí está como persuadiendo, está mostrando, pero en un determinado momento con la otra mano puede resolver y hacer el truco. Y todo el mundo queda maravillado. Y Es lo un más factor de complicado, distracción. correcto, y lo más complicado es que logra justamente tener la atención de la persona. Entonces, por eso es que queda uno maravillado, porque a pesar de que ha estado con los ojos abiertos ahí, no se ha dado en qué momento fue el truco. Y lo que parece como un truco parece como real. Entonces, lo cuestiona uno sobre lo que uno ha entendido de ese fenómeno. Pues resulta que eso también lo utilizan los políticos y se utiliza en la teoría de la comunicación, que es presentar las cosas de cierta manera, ¿m? De pronto hacer que ocurran otras para ocultar otras. Ah, bueno, y lo que se dice a nivel, por ejemplo, de noticieros, cuenta tanto lo que se dice como lo que no se dice, y cuenta tanto la manera como se dice de lo que se dice. O sea, todo está sujeto a ser, digamos, cuestionado. Lo que pasa es que nosotros, por la misma falta de educación a nivel general del pueblo colombiano, no estamos acostumbrados en ponerlo en signo de interrogación, sino que todo lo que nos llega lo aceptamos como que esa es la única realidad. Así nos tocó vivir, así consiste la vida, así es vivir aquí en Colombia, no hay otra manera de solucionarlo, no hay, los problemas son así, ya aguantémonos porque esto es así. Y quien lo ponga en duda, quien lo ponga en cuestión, pues es considerado revolucionario, es considerado salido de lo normal. Subversivo. Bueno, esa es la palabra, no la quería decir. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, vamos bien. Ese era el enfoque. Voy a retomar esta parte final acá del párrafo que dice que empeñada en dominar y someter todo lo existente, los fines marcados por la lógica del desarrollo y del capitalismo global. Entonces, vamos aquí a hablar un poquito de lo que está pasando ahora. Mucho de lo que está pasando ahora nos lleva a la necesidad de comenzar a cuestionar lo que no habíamos cuestionado, o lo que de pronto se habíamos cuestionado, pero no había llegado el momento de hacerlo colectivamente, de pronto lo habíamos hecho individualmente. ¿Por qué se tiene que pensar en un desarrollo? ¿Por qué los países, las personas, las empresas tienen que todas estar enfocadas en alcanzar ese desarrollo, en alcanzar ese crecimiento económico ilimitado? ¿Por qué tenemos que todos estar regidos por un capitalismo global, sabiendo que es tan lesivo para, para lo local, para lo regional, para lo individual? Y sin embargo, nosotros libre y espontáneamente, cada vez que vamos a un supermercado, a un centro comercial, lo que estamos es dándole candela, voy a utilizar esa palabra, al fuego del capitalismo, lo estamos manteniendo. Mire lo que acontece cada vez que vamos a un centro comercial. Todo lo que está en el centro comercial es ecosistema transformado, es naturaleza transformada. Si yo hoy compro determinado producto, lo que le estoy diciendo al sistema es que lo estoy consumiendo, y el sistema lo tiene en una estadística diciendo si se consume, si sigue produciendo. Si yo no lo consumiera, no lo produciría. Tengan la plena seguridad porque ellos no van a perder. Las empresas o se obtiene la ganancia o se cambia el negocio. Ustedes se han dado cuenta de eso.
se crea una empresa, si no comienza a generar ganancia, se cierra, ¿cierto? No van a ir a pérdida, tienen que siempre generar una ganancia. Entonces, la idea es mirar a ver de qué manera podemos comenzar a cuestionar por qué nosotros hemos creído que a la vida se viene es a desarrollarnos y a prosperar, a ser exitosos, pero todo enfocado hacia el dinero, hacia el tener, hacia las propiedades. Fíjense que en determinado momento el mayor logro que alguien puede alcanzar es tener propiedades, tener dinero. Y es como la idea, el símbolo primordial que nos han vendido, digamos. Para ser alguien en esta vida, tiene que tener dinero y tiene que tener poder. Quien no lo tenga, pues no es nadie. Entonces, digamos, es la invitación para que comencemos a reflexionar sobre esto y ya poco a poco, digamos, lo vamos hablando en el transcurso de la clase porque ese va a ser un tema continuo. Vamos a ir avanzando. Entonces vamos sí. Profe, qué pena, en los comentarios acabo de relacionar una película precisamente sobre el tema del consumismo que se llama, es un documental, La historia de las cosas. Ajá. Es totalmente la transformación que usted, su merced, decía de la naturaleza para la parte que ya mencionó. Sí, muy bien, sí lo he visto. Sí, también lo recomiendo. Es muy bueno porque es todo ese proceso de transformación de lo que se ha llamado como recursos naturales, que ese es otro término que tenemos que resignificar, porque la naturaleza no son recursos naturales. La naturaleza es parte de nosotros y sin la naturaleza nosotros no somos nadie. Mire, lo estamos viendo en este momento. ¿Sí? Si todas las empresas quieren nutrirse, digamos, de la naturaleza para poder ser, pues la estamos acabando, nos estamos quedando sin planeta. Entonces ahí se muestra cómo la transformación de las cosas, pues, ha traído estas consecuencias. Bueno, vamos a ir tratando de ir mirando cada una de las frases que aparecen en ese párrafo que acabamos de leer. Es eso del mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Entonces, esto lo planteó Platón. Imagínense, desde la antigüedad estamos siendo hijos de esa manera de comprender la realidad, de comprender el mundo. Digamos, esta manera como se ha construido simbólicamente el mundo, ¿sí? Profe. Lo escucho. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Creo que entra en el contexto de lo que estábamos hablando antes. Es que yo me pregunto por qué todos los gobiernos del mundo esperaron actuar como están actuando ahora, supuestamente porque veo que algunos bien y otros más o menos. O sea, esperaron a que pasara esto para empezar a actuar así, cuando lo pudieron haber hecho antes, ¿no? ¿Y sabe cómo le voy a responder? ¿Lenin? ¿Es Lenin? Sí, señor. ¿Ustedes han escuchado al alcalde la parte final o la parte introductoria que está utilizando cuando habla? Las alocuciones que ha hecho últimamente. No, profe, no. Bueno, voy a tratar de recordar cómo es la frase que él está utilizando. Dice, no hay pérdida económica más lamentable que la pérdida de una vida humana. O sea, esa ya es la muestra clara y contundente que todos nosotros hemos aprendido a construir una realidad basada en la economía. Imagínense usted esa locura de comparar la pérdida de una vida humana. O sea, no hay peor pérdida económica. O sea, el cuerpo humano y una persona vale, pero económicamente es lo que está diciendo esa frase. ¿Y sabe qué es lo que pasa también? Que esta enfermedad no ataca solamente a las personas de bajos recursos o pobres o personas, sino que ataca a todo el mundo por igual. O sea, no le importa su lugar sociopolítico o su posición donde sea, ataca. Entonces, eso fue lo que también hizo como de, bueno, hay que hacer algo. Sí, o sea, nos puso en igualdad de condiciones. Eliminó las barreras, esas barreras que culturalmente, ese mundo simbólico que hemos construido, es de lo que estamos hablando, donde aparentemente hay estratos sociales, hay una élite económica,
hay pobreza, todo eso que aparentemente estaba mostrándonos desigualdad, pues aquí nos niveló a todos por igual. Todos somos iguales, todos nos llamamos seres humanos y todos estamos en igualdad de condiciones de ser, digamos, afectados por esa pandemia. Entonces, para responderle a Lenin, el tema está en que primero decidieron proteger las economías que la salud de la gente. Ya Estados Unidos, bueno, claro que ahorita amplió la cuarentena en algunas partes, pero ya había dicho que los abuelos se quedaran en las casas y que fueran conscientes que si les tocaba morir, que morían por la patria y por sus hijos y por sus nietos, pero que la gente joven tenía que salir porque la economía no se podía seguir cayendo, no podía, digamos, dejar de acabar las empresas. ¿Sí? Entonces, mire toda esa problemática que hay y fíjese que volvemos al tema del símbolo. Cada uno cargamos a cuesta nuestro símbolo. Este señor, como él todo lo ve convertido en dinero y en oro y en poder, pues entonces todo lo transforma, le da grado de importancia en el sentido de lo empresarial, de lo económico. La vida humana no vale nada. ¿Sí? Y resulta que para nada, porque a lo último de todas maneras le tocó ceder para poner en cuarentena más tiempo las ciudades que más han sido afectadas. Pero mire lo interesante, en estos días, hace 2 días, acaba de enviar un escuadrón de militares a la frontera marítima con Venezuela. ¿Han escuchado ustedes, no? Sí. Y supuestamente con la excusa de que están por problemas de droga, de narcotráfico, que para el control del flujo del narcotráfico en la zona caribeña. Esa es la excusa que han encontrado. Esa es la historia que le están vendiendo a la gente y la gente pues va a decir, hombre, sí, pues cómo van a fabricar eso, cómo lo van a llevar para que la gente se enferme más, para que la gente... Bueno. Sí, pero realmente, ¿cuál es el trasfondo de esa historia? ¿Qué es lo que verdaderamente quieren alcanzar? Y vean, nosotros estamos aquí a unos cuantos kilómetros de una posible guerra mundial, muchachos. Nada menos y nada más. Porque a Venezuela la protegen China y Rusia. Y Estados Unidos está con Europa. Estamos aquí en la ventana. Nos asomamos aquí por la ventana y ahí vemos ya las posibles consecuencias de una tercera guerra mundial. Bueno, entonces fíjate cómo es interesante hablar y reflexionar en torno a esta construcción del mundo simbólico del cual estamos hablando. Entonces dijimos que íbamos a hablar de cada una de las frases. Dice que el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. ¿Qué es el mundo? Cierra micrófonos, por favor. Cierra micrófonos, por favor. Micrófonos. Profe, se está escuchando muy cortado. Sí, de pronto la señal de internet. Usted puede ahí apagarlo, profe. Usted selecciona a la persona y la pone. ¿Yo lo puedo apagar? Sí, señor. Ay, no sabía. Uno aprende acá todos los días. Sandrita tiene prendido el micrófono. Lenin también. Alguno de los dos está generando el ruido. Luis, yo creo que Luis. Ya, profe, ya lo... Aló, no, yo tengo acá manos libres que se puede prender y apagar. Ah, bueno, aquí me aparece prendido, entonces se la apaga ya, muy bien. Bueno, ya se fue el ruido, muy bien, gracias. Bueno, entonces aquí el mundo de las ideas, entonces vamos a citar a Platón. Entonces, ¿qué decía Platón? Entonces Platón habla justamente de esto, el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Él decía que lo aparente es lo que viene por los sentidos y a partir de esa apariencia que construimos a partir de los sentidos, lo que estamos es generando opiniones y en esa medida entonces no alcanza rango de un verdadero conocimiento, apenas son conjeturas, decía Platón. Esas apariencias se quedan en eso, que lo que pesaba era el mundo de las ideas porque está en contacto con lo real y que ese mundo de las ideas estaba relacionado con la razón. Y con la razón, con el pensamiento en la medida en que todo es demostrable, ¿sí? Todo tiene que ser demostrado y ya se estaba construyendo la idea de que el mundo era explicable a través de las matemáticas.
si se logra demostrar numéricamente a través de las matemáticas, entonces era real. Lo demás eran apenas opiniones. Entonces, existen dos dimensiones de lo real, el mundo inteligible y el mundo sensible. El primero, el único verdadero, contiene las ideas y se puede conocer a través de la razón, lo que estoy mencionando. En el segundo se encuentran los objetos físicos, las cosas, y se accede a través de los sentidos, ya lo expliqué. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que él hace. Y para poderlo comprender, vamos a hablar del mito de la caverna. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han trabajado alguna vez? Sí, señor. Muy bien. Sí, profe, pero yo estuve por ahí como unas palabras con el profesor de epistemología. Sí, señor. El año pasado, el semestre pasado. Porque en realidad no, hay algo que no comparto, ¿no? Que pues él me hablaba de la realidad, o sea, de las realidades que tenemos cada persona y me hablaba que él, por ejemplo, que él se puede imaginar que, él me habló así, o sea, va a decir lo que él me comentó. Sí. Yo me puedo imaginar que allá enfrente de la Universidad Surcolombiana, donde se hacen los estudiantes a parar bus, pero no en la parte de frente, por donde quedaba Saluco antes. Allá. Digo, yo me puedo imaginar que eso es un río, yo me puedo ir a bañar ahí. Entonces, es algo que yo no comparto porque yo digo, bueno, esa es su realidad, esa es la realidad de él. Sí. Pero entonces, yo digo, bueno, él se mete en la realidad de él y va a bañar a ese balneario. Resulta que la realidad mía es que en realidad es lo que yo entiendo y lo lógico que estoy sintiendo, lo que yo veo, lo que está pasando, o sea, en este mundo. Sí. Y yo le dije, profe, entonces usted se está bañando ahí en ese momento, puede pasar un y como usted se imagina, pues entonces ahí le quedó su realidad. La realidad mía es que estoy viendo, entonces es como cosas que yo me he partido de que la realidad, que yo con la mente, sí, claro, uno con la mente uno cosas, pero no son físicas, no son realidad. Sí, allí entonces ya estaríamos hablando, digamos, de lo que es evidente a nuestros sentidos, lo que está tratando de demostrar Lenin, ¿no? Que hay una carretera, que pasan carros, que hay un peligro, ¿cierto? Y contra esa realidad yo no puedo ir. Puedo hacer volar la imaginación y sentado ahí en esa butaca de cemento que había, que a propósito la quitaron, puedo imaginarme que estoy en medio de un balneario, como lo dice Lenin, pero una cosa es que yo me lo imagine y construya la realidad desde mi imaginación, y otra es que yo me vaya allá a la mitad de la carretera a vivenciarlo, que ya digamos es salirme de la realidad que todos compartimos. Bueno, muy bien. Avancemos, ¿vale? Exacto, pues eso Listo. Fue como lo que no compartí. Bueno, profesor. Muy bien. Vamos a hablar del mito de la caverna. Ya ustedes me dijeron que lo han escuchado, entonces va a ser un poco más rápido. Platón entonces pone en consideración este gráfico y lo explica argumentando que un grupo de personas están en una caverna. ¿Sí? Un grupo de personas están bien al interior de la caverna y ven proyectadas unas sombras. ¿Sí? Hay un muro, fíjese que ahí está el muro que los divide, y al pasar esos monjes con esos símbolos, ¿sí? El caballo, todo esto, se proyecta porque hay una luz de fuego que le permite generar la sombra. Los que están sentados detrás del muro creen que esa es la realidad, ¿sí? Y entonces Platón dice que ellos no se dan cuenta que hay otra realidad, y que esta realidad que ellos están construyendo a partir de las sombras son las apariencias. Por eso es que él habla que a partir de aquí se pueden generar opiniones, pero que no es la verdadera realidad. La verdadera realidad está fijada en lo que se está proyectando, en quienes están manipulando los objetos que se están proyectando en forma de sombras, ¿sí? Entonces, a partir de ese ejemplo, entonces, él comienza a preguntarse si podemos ser capaces de estar fuera o dentro de la caverna.
si nos damos cuenta de que hay otra realidad detrás de esas sombras que nos están proyectando. Y entonces aquí vamos a aprovechar lo que hablaba Laura hace un momento de los medios de comunicación, de cómo eso, los medios de comunicación generan opinión, porque ellos de alguna manera hacen parte de esta sombra que se está generando y nos hacen ver a nosotros que somos espectadores o público que esta es la realidad, pero realmente somos capaces de ver el trasfondo de la realidad, la verdadera realidad, o sea, lo real. Aquí viene un poco la respuesta también a lo que decía Lenin, ¿sí? Una cosa es la que se proyecta acá y lo que nosotros podemos intuir o conjeturar para construir la realidad, y otra es la que verdaderamente está pasando acá con los objetos que son reales, digamos. Entonces, en ese juego de la interacción es que construimos la realidad a diario, y no solamente como imagen proyectada por la luz del fuego, sino una persona que me cuente a mí una historia, suponiendo que hubo un evento y esa persona supuestamente vio el evento y me cuenta a mí qué fue lo que él vio, entonces él me está proyectando a mí esas imágenes que él vio, y yo le estoy creyendo, le tengo la opción de creerle o no lo que esa persona vio, pero él estaba en una esquina de donde fue el evento. Muy probablemente otra persona en la otra esquina vio el evento de manera diferente, y lo que el primero había visto, el que me estaba contando a mí, lo vio de una manera, muy probablemente el que estaba en la otra esquina lo vio de otra manera, y el que estaba en la otra esquina lo habrá visto de otra manera. En cada esquina cada uno tiene la opción de verlo de una manera diferente, porque el enfoque, el ángulo es diferente. Entonces, esa realidad es la que estamos hablando, de que la construimos entre todos, pero también hay que aprenderla a cuestionar y saber, digamos, ponerla en signo de interrogación, ponerla en duda para poderla volver tema de investigación. Saberla interpretar. Correcto. El mundo de la aiestesis y el mundo del logos. Entonces, el mundo del logos es el mundo de la razón como capacidad humana. Hemos creído que somos capaces de explicar el mundo solamente a través de la razón. ¿Sí? Sí nos lo han enseñado, lo que hablaba hace un momento. Todo lo que sea demostrable se puede aceptar como real. ¿Sí? Lo que no tenga una explicación demostrable no se acepta. La razón no lo permite, porque la razón es el pensamiento construido a partir de un juicio de valor justificado. Y por el otro lado está la aiestesis, que es la estética o la estesis, que es la propia sensibilidad o condición de abertura o permeabilidad al contexto en que se está inmerso. Mire qué interesante. La propia sensibilidad o la condición de abertura o permeabilidad que tenemos todos nosotros. Entonces, la vida sensible, dice un autor que es de apellido Cosio, él dice que es la manera como somos y la manera como nos damos al mundo. O sea, lo sensible no solamente el hecho de que yo escucho, yo olfateo, yo degusto, yo veo, ¿cierto? Yo puedo palpar las cosas. No, la vida sensible trasciende eso. La vida sensible es como somos cada uno de nosotros. Como es Leonardo Ruiz, está manifestando a diario su manera sensible de ser. Todos, como es Sandra, como es Laura, como es Lenin, cada uno en cada palabra, en cada gesto, en cada manera de ver la vida, es lo que está expresando es su manera de ser sensible. Entonces, su esencia. Su esencia es la manera como somos, pero a la vez como nos damos al mundo. Y la manera también como es comprensible y conocible el mundo. Es a través de la vida sensible que el mundo es conocible para nosotros. O sea, no es que solo porque pensamos podemos conocer el mundo, sino todo junto, en la manera como somos, la manera como nos damos al mundo, nos permite llegar a comprender y nos permite hacer conocible el mundo. A eso es que se refiere este autor, mire, tan interesante.
Listo, entonces en ese sentido, el mundo de lo sensible va más allá de los sentidos, lo que acabo de explicar. No es, por lo general, a nosotros nos hablan de la sensibilidad como el hecho de romántico, de que es que llora mucho, de que, bueno, puede ser que tiene mucha capacidad artística, mucha capacidad poética, todo eso está bien, pero no es solo eso. ¿Por qué? Porque está inmerso en todo eso que acabamos de decir, la manera como somos, la manera como nos damos al mundo y la manera como es conocible el mundo. Entonces, por eso contrasta una cosa con la otra, mientras que con la razón queremos explicar todo, con la vida sensible entra, digamos, de cierta manera como en contraste, porque nosotros no reconocemos la vida sensible como algo de valor. Fíjense el problema que de pronto han tenido los que en la casa decidieron estudiar artes. ¿Cuántos de ustedes, algunos les recriminaron que se iban a morir de hambre, que estudiar arte no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, y prácticamente era ir contracorriente con papás, con hermanos, con abuelos, con amigos? ¿Sí? ¿Por qué no escogió una ingeniería? ¿Por qué no escogió una administración? Si lo que hay que hacer es conseguir plata. Medicina. O sea, lo ponen a uno en cuestión, porque en este mundo que todo está representado en valor de dinero, el arte ha sido despreciado y lo sensible en consecuencia ha sido despreciado. Miren nomás en el campo educativo el número de horas que tiene el área artística, cualquiera que sea, ¿sí? Sí, Una hora a la semana, ¿sí? Mientras tanto, español, matemáticas, inglés tienen 6 horas a la semana, ciencias naturales, ¿sí? No vas ahí ve uno el contraste. Y acuerda que habíamos hablado de la decisión, ahí está evidente la división que hay. Entonces, de eso es que estamos hablando. Bueno, sigamos porque ya nos va a acabar el tiempo. El mundo de la physis, que es la naturaleza, lo real, y el mundo de la polis, que es la construcción comunitaria de la política, ¿cierto? Es la vida pública en la ciudad, la vida en las ágoras. Entonces, lo que entró en controversia o en contrariedad es ese mundo de la physis, la naturaleza, y el mundo de la polis, porque como ya comenzaron a construirse las ciudades, ¿cierto? Y se comenzó a ver cómo a través de la política, la creación de normas, digamos, organizaba la gente en las ciudades. Entonces nos separó de la naturaleza, creímos que solamente la vida era acá en torno a la ciudad. Maestro, Y finalmente, sí, qué pena, así una acotación pequeña. sí. Lo que yo tengo entendido pues tuve la oportunidad de hacer algunos semestres de Derecho y algo que me gustó mucho fue precisamente ese tema de la creación de la polis a partir del Achievity Puritarium, que es el hecho de el nacimiento de las polis como tal a partir de el rapto de las Sabinas, de los latinos de las Sabinas, en el Monte Latri. Entonces, digamos que ese desconocimiento también nos lleva a que todo lo que sea lo de la polis y lo que no sea de la polis, pues obviamente tengan un choque, ¿sí? Y entonces cuando tenemos desconocimiento de algunas cosas que realmente han generado un nacimiento en un sitio, es cuando se llegan los choques y no se encuentran los consensos. Muy bien. Sí, entonces aquí queda en evidencia esa división de la que estamos hablando. Bueno, y luego viene esta parte final, que es la separación del mundo de la cultura con el mundo de la naturaleza. Recuerden que ya hemos hablado que la manera como podemos comprender la cultura es naturaleza transformada o como hominización de la naturaleza. La cultura es una hominización, o sea, cómo el ser humano ha transformado la naturaleza. Cuando hablamos de la manera como el hombre ha transformado la naturaleza, entonces hablamos de todos los fenómenos culturales, es lo que está diciendo el autor. Y lo que hablaba también en ese momento de que es naturaleza transformada, ¿sí? Lo poníamos de ejemplo en clase, una camisa que está hecha de algodón. Entonces todo ese proceso de transformación del algodón permite la generación de una cultura de, digamos, de creación del tejido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transforma esa parte que genera la naturaleza?
poco a poco, ¿cierto? Se va convirtiendo, se va transformando en un saco o en una camisa, y entonces ya la cultura la muestra transformada la naturaleza, que ya es la camisa como tal. Y no es la camisa como tal la que es cultura, sino todo el proceso mediante el cual permite esa transformación de algodón en camisa o en saco. A eso es que se hace referencia. Y eso es un pequeño ejemplo. Imaginémonos a gran escala todo lo que implica, por ejemplo, la generación del oro, la explotación del oro, la explotación del petróleo, toda esa naturaleza que necesita ser transformada para poder extraer, explorar, explotar y extraer el oro o el petróleo. Y cómo el oro y el petróleo entonces se le da una categoría de valor que en el mundo de la cultura, en el mundo de la lógica capitalista, ha mantenido toda esta manera de comprender, digamos, eh, esto, la cultura capitalista. ¿Sí? Fíjense que en este momento, para ponerlo en contexto, como el petróleo ha mermado de precios, sí lo han escuchado, ¿no? Sí, bastante, profe. Entonces Trump dijo ayer, antier, que había hablado por allá con un príncipe de Medio Oriente que iban a hacer un acuerdo, basado en que supuestamente el príncipe había hablado con Putin y que Putin había manifestado voluntad de hacer el acuerdo. Pues ¿sabe qué pasó? El petróleo rebotó y comenzó a subir de precio, para que finalmente saliera a decir Putin que era mentira, que él nunca lo habían llamado, que nunca había estado de acuerdo con eso. Que, entonces mire cómo se manipula la información, lo que estamos hablando, justamente lo que estamos hablando. Entonces se construye símbolo de una manera y se reacciona automáticamente, los mercados comienzan a reaccionar. Pero aparte también de la idea de la construcción simbólica está la idea de la construcción de las historias. Ve aquí cómo Trump se inventa la historia de que supuestamente habló con el príncipe y que el príncipe habló con Putin y cambió la realidad. Y así nos pasa a todos. A través de las historias nos movemos a diario, a través de esos cuentos, eso que compartimos a diario, ¿no? Que se vuelve cultura, vamos creando esas historias que van transformando poco a poco la realidad. Bueno, y como estamos hablando de naturaleza, entonces vamos a leer qué es naturaleza. Es esa potencia de ser que en cada momento, en cada actualidad, se expresa como organización del infinito. El problema con el concepto de naturaleza es que siendo colonial, la palabra está inscrita en el proyecto civilizatorio de la modernidad. En otras cosmogonías, la palabra naturaleza no aparece, no existe, porque no es objeto sino sujeto y forma parte de la vida en todas sus formas humanas y no humanas. Vea tan interesante esta parte aquí. En otras cosmogonías, por favor apagan los micrófonos, la palabra naturaleza no aparece, no existe, porque no es un objeto, sino un sujeto y forma parte de la vida en todas sus formas humanas y no humanas. De modo que la noción de naturaleza es de suyo eurocéntrica, occidental, céntrica y antropocéntrica. Es un nombre que nosotros hemos asignado para reconocer esa parte, digamos, como los seres humanos tenemos la posibilidad de nombrar, entonces se le ha dado ese nombre. Pero en otros cosmogonías, como dice el autor, ni siquiera existe una palabra para la naturaleza, porque hace parte viva del diario vivir. Bueno, la cultura se entiende como el conjunto de la formación social que incluye las herramientas físicas, las formas de organización social y las manifestaciones simbólicas. Por eso es tan importante estudiar los símbolos cuando estemos hablando de investigación educativa, porque es que es en los símbolos donde está la información. ¿Sí? Entonces lo repetimos. Conjunto de la formación social que incluye las herramientas físicas, o sea, la técnica, las formas como nos organizamos socialmente y las manifestaciones simbólicas que construimos. Hace referencia a cuidar, cultivar, labrar y no poseer ni dominar. Bueno, esta ya es una resignificación de lo que queremos entender ahora como cultura, ¿cierto? Que es la idea de cultivar, de labrar y no de dominar, de no crear territorios, de no crear fronteras, de no colocar divisiones. Y la manifestación simbólica de las diferencias del mundo de la vida simbólico-biótica de las distintas comunidades. Volvemos otra vez a la necesidad de interpretar los símbolos para poder reconocer cómo se hace esa vida simbólico-biótica de las comunidades. Bueno, muchachos.
Esto era lo que tenía preparado para la clase. Nos dio justo el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No, yo por mi parte no, profe. Vale. Bueno, quiero agradecer a Andrea. ¿Quién es Axel? Él habló hace un ratito, profe, pero no. Pero ese es el nombre de él, ¿cierto? Ese es un seudónimo que utiliza ahí. No, Samacá, ella se llama María Paula Samacá. Ah, sí. Gustavo Arce, ¿quién es? Yo, Juanita. Juanita, muy bien. Joan Sebastián, Juan Muñoz, Laura, Luis, Melissa, Sandra, Santiago, Sebastián, Susana, Wendy y Wilmer. Gracias por asistir. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a tratar de explicar lo que queremos hacer a continuación. Muchachos, la idea es avanzar, como el título del curso es metodología y herramientas de investigación, ¿cierto? Entonces Sí, la idea es comenzar a aplicar algunos de esos instrumentos de acá. Están viendo aquí en el PDF donde dice técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos. Es muy pequeño, profe. Bueno, voy a aumentarlo de tamaño. ¿Mejoró? No, sigue igual. Ahí. Entonces, vea, les propongo... No lo puede hacer con la pantalla. Señor. Que uno puede acercar las cosas desde la pantalla de uno, la toca y uno la puede manipular. La amplía, sí, muy bien. Entonces, la propuesta es la siguiente, muchachos. Traten de ir explorando de qué manera esta cuarentena, este hecho de estar, digamos, en un determinado lugar por un tiempo, nos va a ofrecer una posibilidad interesante de aplicar unos instrumentos de investigación. ¿Sí? Entonces, por favor, apague el micrófono. Por ejemplo, historias de vida. Esa es una manera como podemos aplicar para conocer de alguien justamente sobre su vida. Entonces yo les enviaría información de cómo harían eso. Ustedes me dicen cuál escogen, o envío varios de estos y ustedes de ahí escogen. Pero entonces, básicamente sería esto. Si ustedes viven con sus padres o con sus abuelos, entonces van a comenzar... ¿Sí? Qué pena, que es que no le alcancé a escuchar bien porque estaba estornudando, entonces no lo escuché bien, profe. Bueno, entonces estoy diciendo esto, que para aprovechar estos días que estamos en la casa y estamos conviviendo con otras personas, vamos a tratar de ir aplicando unos instrumentos de investigación. Como el título del curso es Metodología y Herramientas de Investigación, entonces vamos a comenzar a ir recogiendo información. Cada día podemos ir haciendo esto, porque a partir de ahí podemos generar un proceso, digamos, inicial de investigación. Entonces, a partir de ahí, entonces, que les voy a plantear, por ejemplo, ideas. Podemos hacer historias de vida. Entonces, suponiendo que usted está conviviendo con su abuelo, o con su padre, no sé, con su tío, con su tía, y esa persona a usted le llama la atención por la experiencia que ha tenido. Entonces, usted comienza a tomar apuntes, ¿sí? Y va a levantar la historia de vida de esa persona. En dónde nació, en qué año, dónde estudió, dónde pasó la infancia, la juventud, qué personas importantes hubo. Bueno, ustedes organizarían qué preguntas, qué interés tienen de saber de ellos, ¿no? Para poder reconstruir esa historia de vida. ¿Sí? Esa es una opción, es un ejemplo.
Suponiendo que ustedes no quieren estar en contacto con otras personas, suponiendo que están solos o no quieren estar en contacto con alguien, entonces hacen un diario personal, en donde van a escribir qué hacen a diario, a qué hora se acuestan, a qué hora se levantan, cómo es el diario vivir, qué están haciendo, a qué se dedican, si tocan algún instrumento, qué estudian, qué leen, qué programas de televisión ven, qué libros leen. O sea, un registro de su vida propia diaria, ¿sí? Otro puede ser que ustedes van a hacer, por ejemplo, observación. No le van a decir a ninguno que usted va a hacer un proceso de investigación. Usted comienza a observar a sus hermanos, a su familia, a sus papás, digamos, disimuladamente, y va a haber ciertos comportamientos. Por ejemplo, si leen, si permanecen más tiempo leyendo que viendo televisión, o si permanece más tiempo durmiendo bueno, no sé, ahora no se me ocurre más ejemplos, si están aburridos, si se manifiestan alegres, o sea, pero no les van a manifestar, ustedes están observando y van a estar llenando un registro diario de cómo ven en ellos ese proceso de estar encerrados, ¿sí? Y así, y hay otros, lo que ustedes están viendo ahí, la entrevista, que es similar a la historia de vida, pero por ejemplo, entonces puede entrevistar a todos los que están con usted. Supongamos que usted convive con 3 hermanos más, con una tía, con un primo, con los papás y un abuelo, suponiendo. Entonces usted quiere saber qué piensan de esta cuarentena. Entonces usted formula 5 preguntas. Y esas 5 preguntas se las hace a todos los integrantes de su familia, supongamos que sean 7 personas, ¿sí? Y con base en esa entrevista, entonces usted hace el proceso del trabajo que le estoy proponiendo. Bueno, a grandes rasgos sería como eso. Me faltaría, digamos, elaborar un documento para poderles enviar y que ustedes, digamos, lo tengan para consulta y lo puedan trabajar. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo le iba a decir algo. Es que no sé si de pronto en la próxima clase me pueda conectar. Entonces, sería como eso, ¿no? Pero yo voy a estar haciendo lo posible, profe, por estar aquí en clases. Bueno, recuerde que también vamos a seguir subiendo los videos. Eso va a ser una ayuda para que ustedes en cualquier momento puedan descargarlo, bueno, o puedan observarlos. ¿Sí? Vamos a experimentar. No sé qué tan, porque siempre duramos 2 horas, no sé qué tan pesado vaya a resultar, digamos, poderlo observar. No sé, realmente es la primera vez que voy a experimentar esto. Pero vamos a hacer el ejercicio a ver qué resulta. ¿Listo? Ok, profe, listo. Yo no sé, Sandra me hacía caer en cuenta si es más liviano verlo en YouTube o es más liviano verlo así como archivo compartido en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, vamos a experimentar a ver cuál de las 2 maneras funciona mejor. ¿Listo? Profe, o sea, usted me habla de los videos, estos videos, de lo que estamos hablando y todo. Sí, de la clase. De la clase. Sí, profe, me interesa porque también... Del compartir la clase, sí. Bueno, quiero saber si me entendieron la idea del trabajo que les estoy proponiendo. No trabajo, de la actividad. Acuérdense que no hay fecha para entregar, no hay calificaciones. Es una cosa, aquí estamos reunidos para aprender. Entonces, profe, sí. Entonces es apenas una actividad que les estoy proponiendo para que vayamos, digamos, desarrollando. ¿La entendieron? Sí, profe. Pues sí, o sea, yo tengo claro en cuanto a los tipos de técnica que podemos utilizar, como lo que usted decía de hacer una entrevista, de hacer un diario. Entonces, pero pues entonces, lo que quiero saber es, después de hacer eso, pues que nos aclare o cuando nos envíe como tal para hacer el trabajo, ¿qué hacemos con eso? Sí, muy buena la pregunta. Entonces, en primera instancia, el fin que se plantea es que tengan la opción de ser investigadores ya, ¿sí? Porque ya ustedes, bueno, habría que generar también una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hace mi familia en tiempo de cuarentena?
podría ser una pregunta inicial, ¿cierto? Es la duda que tenemos, la pregunta de investigación. Si, Siempre digamos, como con las preguntas, ¿no, profe? sí, ¿Por sí, qué? sí, sí. ¿De qué manera comparten la vida cotidiana los integrantes de mi familia? ¿Sí? Que yo genero una ¿Por qué se pregunta. hace tal? Ajá. Exacto. Y a partir de la pregunta, entonces, defino qué voy a investigar o qué me interesa de todo. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a hacer observación, entonces puedo plantear cuánto tiempo está dedicando los integrantes de mi familia a ver televisión durante la cuarentena, suponiendo, ¿cierto? Pero ustedes lo van a Sí, sí. hacer disimuladamente. Ustedes están conviviendo, y usted va a observarlos. Usted se vuelve un observador. Y usted no va a ser parte del estudio, sino que usted está observándolos en la vida cotidiana y toma O sea, apuntes. el trabajo de un investigador privado prácticamente. Bueno, acuérdense que estamos relacionándolo por el lado educativo, pero también se puede pensar por ese lado de un investigador, digamos, de ese tipo. Entonces, sí, entonces se plantea ese fin, si es una observación. Si es una historia de vida, entonces, suponiendo que el abuelo tiene 85 años, entonces ya cambia la pregunta. Eh, ¿Cómo ha sido la vida desde su nacimiento hasta la actualidad de mi abuelo, teniendo en cuenta eh, los lugares en donde ha vivido, las personas con las que ha compartido? Bueno, ustedes tematizan cuáles serían los temas que les interesan, no muchos tampoco, ¿no? Unos 2 o 3 si acaso, ¿sí? Para poder definir bien qué es lo que se quiere, de qué es lo que se quiere hablar. Suponiendo que ustedes pudieran hablar de problemas políticos, por ejemplo, que pudieran hablar con el abuelo sobre cuando mataron a Gaitán, suponiendo. Entonces usted a partir de ahí va a levantar el testimonio del abuelo de cómo fue lo que ellos llamaron la época de la violencia, ¿sí? Entonces ya esa es una entrevista, no es una historia de vida, sino una entrevista, ¿cierto? Una historia de vida ya es porque comienza desde que nació, cómo fue creciendo, o sea, a recoger como el paso a paso hasta la fecha, ¿sí? Suponiendo que vamos a hacer, ¿cuál es el otro? El diario. Entonces ya es una cuestión íntima, conmigo mismo. Entonces yo mismo me voy a observar siendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cotidianamente? ¿A qué horas me acuesto? ¿A qué horas me levanto? ¿Qué hago? Y lo registro, ¿cierto? Y llevo un diario. Ah, bueno, y la pregunta principal de Laura, ¿y eso para qué? Pues porque al finalizar podemos sacar unas conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del diario, supongamos que la cuarentena va a durar otro tanto, como se supone que va a estar a finales de abril, y hoy apenas es 3 de abril, vamos a tener 27 diarios, ¿cierto? 27 diarios o 27 hojas del diario que nos van a decir va a quedar registrado qué hicieron en estos 27 días de esta cuarentena, ¿sí? Entonces, suponiendo que ustedes escriben poesía, entonces después van a recordar cuando lleguen al 30 de abril, oye, tan interesante, yo hice este poema en tal cosa. Por allá a los 8 días yo vi esta película, ¿verdad? Y escribe sobre la película que le llamó la atención, ¿sí? Y levanta todo un registro de lo que hizo estos 27 días, si es que duramos hasta abril o qué tal que sea todo mayo. Entonces ya ahí se extiende la cosa, entonces ya serían 60 días prácticamente de su diario. Y qué interesante, mire, por ejemplo, poder tener escrito lo que hicimos cada uno de nosotros en una cuarentena. Por ejemplo, vea. Como el diario de Ana Frank. Eso, yo tenía pensado plantearles que vieran la película. ¿Sí? Por ejemplo, quien escoja como herramienta el diario, bueno, pues puede buscar en internet y yo la encontré en YouTube, está libre, la película de Ana Frank, para tomar una idea de qué es eso de hacer un diario, cómo es que se pueden registrar las alegrías, los sufrimientos, toda esa vivencia personal que quede ahí registrada, ¿sí? Entonces, al finalizar, ustedes van a tener ese documento que incluso va a ser histórico, porque esto que nos está pasando no ha pasado hace 100 años, pasó la última pandemia. Entonces va a quedar en su recuerdo, en su memoria, y va a quedar registrado también de manera escrita
y a eso le podemos hacer también un proceso de investigación. Pero entonces ahora toca iniciarlo para poder ir aprovechando el tiempo, ir definiendo qué y de qué manera, y en la medida en que nos estamos encontrando también vamos escuchándonos, vamos construyendo, vamos mirando a ver cómo va, digamos, cómo vamos avanzando con eso. ¿Sí me puede explicar, Laura? Sí, señor, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Pues mire, para finalizar y para retomar lo que hablamos al comienzo, lo que quedaría registrado ahí en esas entrevistas, en esos diarios, en esas historias de vida, en esas observaciones, pues es el mundo simbólico mío o de las demás personas con las que estoy conviviendo. Sí, porque recuerde que lo que estamos hablando acá es de comprender que todo esto que estamos compartiendo a diario, que estamos intercambiando a diario, es ese mundo simbólico. ¿Qué historias son las que nos estamos compartiendo a diario? Ahí va a quedar registrado en esos instrumentos que comenzamos a llenar esa historia, digamos. Y al finalizar, pues sacaremos unas conclusiones. ¿Listo, muchachos? ¿Muchachas? Profe, una última pregunta. O sea que Sí. vemos la película y sacamos conclusiones, ¿cierto? No. La película, digamos, es motivacional para los que escojan el diario. Ustedes tienen que escoger. No todos van a escoger diario, bueno, a no ser, ¿no? Pero sería interesante que unos escogieran diario, otros escogieran la entrevista, otros escogieran historias de vida, otros escogieran observación, ¿cierto? Libremente. Los que van a escoger el diario, pues ven la película de Ana Frank, ¿cierto? No hay que presentar un trabajo que diga que es que haga el análisis de la película, haga la sinopsis, no. Ya es una cosa personal que usted con su motivación va a ver la película, que le va a servir como de punto de referencia y a partir de ahí entiende cómo elaborar los diarios. ¿Sí? Ok, profe. Yo tengo otra serie de películas. Si quieres se las envío para que ustedes... Lo que pasa es que yo he intentado buscarlas por internet libre, no se consiguen muy fácilmente, pero yo no soy tan ducho en esos portales que comparten películas. ¿Alguno de ustedes es ducho, como digo yo? Porque, ¿cómo se llama? Películas más, no Pues sé. la pueden buscar por Netflix si tienen Netflix. Bueno, por Netflix, sí. O por YouTube o por Google, ponen el nombre de la película y ahí le aparecen varias plataformas que tienen la película. Exacto. Entonces sería hacer la búsqueda. Yo les envío el nombre y ustedes me ayudan digamos, a construir los lugares donde están esas películas para poderlas compartir con sus compañeros. ¿Sí? Porque es interesante con la película uno aprende más, porque es una cosa ya, digamos, como vivencial, ¿cierto? Es más interesante, más asequible, se vuelve más asequible. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, pues entonces vamos dando por finalizada la reunión. Muchísimas gracias por asistir, por estar pendientes. De mi parte, pueden contar conmigo aquí los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a seguir haciendo esto, de compartir los videos por WhatsApp para que les cuenten a sus compañeros. Por favor, intercambien la información, hablen con sus compañeros con los que no pudieron asistir, por teléfono, por correo, por no sé cómo, para que ellos también estén enterados, ¿vale? Vale, profe. Listo, profe, listo. Muchísimas gracias. Listo. Se cuidan, por favor. Gracias. Profe. Bueno, profe. Gracias. ¿Sí, alguien iba a hablar? Profe, yo ahorita le comento unas cositas, pero por WhatsApp, ya por una situación ahí privada, algo, y ahí hablamos. ¿Listo, profe? Bueno, muy bien. Ay, no, dígale por acá. Chao, profe. Chao. Gracias. Bien. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.